reunión va a servir, entre otras cosas, para que ustedes sepan algo de nuestro centro. Nosotros somos el nombre, digamos, como oficial de nuestro programa, o la familia de programa a la que pertenecemos nosotros, somos un centro de investigación avanzada en educación. Estos centros se crearon por primera vez el 2008, y fueron dos originalmente: el CEPE, el Centro de Estudio de Política y Práctica en Educación, que estaba albergado en la Universidad Católica, y el CIAE, de la Universidad de Chile. Bueno, pasó el tiempo y en el año 2016 se hizo una nueva convocatoria, 2015, 2016, 2015 parece, una nueva convocatoria para estos centros de investigación avanzada que están en el programa, que entonces era el programa de investigación asociativa de CONICYT. Pero más generalmente estos centros son centros que hoy día la ANID, la sucesora de CONICYT, financia por periodos largos, por periodos de típicamente 5 años, renovables por otros 5 años. Y el financiamiento es de 700 millones de pesos al año. Y los otros centros que son parecidos a nosotros son, por ejemplo, los FONDAP, que son los Fondos de Desarrollo de Áreas Prioritarias, los institutos Milenio, los centros basales. Entonces, estos son centros que son financiados para generar investigación interdisciplinaria y colaborativa entre distintas instituciones de educación superior, y en el CJ estamos la Católica, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Magallanes, la Universidad de la Frontera y el DUOC. Y así como en la convocatoria original hubo dos centros, el CEPE y el CIAE, en esta nacimos dos centros, que es el Centro de Justicia Educacional y el Centro Edu Inclusiva, que está basado en la Universidad Católica de Valparaíso. Nosotros lo que hacemos es examinar de qué manera la educación se intersecta, generalmente para mal, en el sentido de que estas intersecciones generan exclusión y falta de oportunidades, a veces incluso discriminación, con ciertos atributos de identidad de los estudiantes y de sus familias, ¿no? Migración, la pertenencia a alguna etnia originaria, el género, la discapacidad, las brechas digitales, distintos niveles de desarrollo cognitivo, qué tipo de escolaridad temprana tuvieron los niños y las niñas. Y todas esas dimensiones de identidad que son propias, digamos, de la escuela contemporánea en Chile, plantea desafíos al sistema educativo, ¿no? Que son los desafíos de la diversidad. Entonces, ¿cómo se abordan o no se abordan estas formas en que se expresa la diversidad del sistema escolar chileno? ¿Qué estrategias se utilizan para permitir el aprendizaje de todos y todas, cualquiera sea su condición? Y esto desde el nivel micro de interacciones de aula hasta el nivel de las políticas públicas. Entonces, cubrimos toda la escolaridad en realidad, incluso un poquito antes, porque una de las líneas trabaja con niños de muy corta edad, digamos, de 1 año, de 1 a 3 años, hasta la enseñanza secundaria, enseñanza media. Tenemos 6 líneas de investigación. Aquí está la foto de los investigadores principales de cada una de ellas. La línea 1 le llamamos inclusión pedagógica, y es la que se centra en analizar interacciones de aula entre docentes y estudiantes en distintos niveles del sistema escolar y en distintas áreas del currículum, para ver qué tipo de interacciones son las que favorecen de mejor forma los aprendizajes, y cuando estas interacciones dan lugar, en cambio, a falta de oportunidades de aprendizaje y falta de oportunidades de desarrollo de los estudiantes. La segunda se focaliza en niños y niñas con discapacidad,
en la primera etapa de CJE, porque nosotros estamos terminando el 5.º año de funcionamiento, se enfocó en niños y niñas ciegos y sordos, y ahora en cambio en una segunda etapa del centro que esperamos que comience el próximo año, va a tomar una definición un poco más amplia de discapacidad para hacer su estudio. Y aquí de nuevo la pregunta es por los desafíos de la inclusión. La línea 3, que es la línea en que participaron nuestras dos invitadas estelares de hoy día, o que participan todavía, es la de inclusión biosociocultural, que dirige la profesora Claudia Matus, que es de educación de nuestra facultad. En el caso de la línea 2, el director o investigador principal le llamamos Ricardo Rosa, que es profesor de psicología. En el caso de la línea 3, lo que se estudia es cómo la escuela es un agente en realidad de creación de un cierto discurso y prácticas culturales que tienden a la homogeneidad, ¿no? Y a la normalidad, y a definir a ciertas personas o poblaciones como anormales, aunque no se use esa palabra, pero como personas distintas. Entonces la otra edad de algunas personas y cómo esta se genera en distintas dimensiones es lo que se estudia en la línea 3. La línea 4 está a cargo de una investigadora de psicología de la Universidad de Tarapacá, Alejandra Caqueo Urizar, y ella trabaja con poblaciones migrantes y aymara en el norte de Chile, estudiando qué tipo de factores culturales son más favorables a la salud mental, o la falta de ella, y cómo salud mental interactúa con desempeño escolar. La quinta línea la dirige la profesora María Narea, de Psicología de la Católica. Estudian las prácticas de cuidado de niños pequeños, desde un año en adelante. Es un estudio longitudinal que va a ir siguiendo una cohorte de 1.200 niños que nacieron en el 2017, los va a ir siguiendo hasta que entren al colegio, digamos, o al kinder al menos. Y lo que se trata de ver es qué entornos, qué contextos de crianza y asimismo qué forma de escolaridad en salas cuna o lo que venga después tienen mayor impacto en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y la última línea, la línea 6, que es la que tiene una orientación más hacia las políticas públicas, a pesar de que todas estas líneas de trabajo han dado insumos importantes para políticas públicas, que dirige el profesor Alejandro Carrasco, que ahora, además desde marzo, es el decano de la Facultad de Educación. Se está trabajando en esa línea, estudiando qué impacto ha tenido el nuevo sistema de admisión escolar. Como ustedes saben, la ley de inclusión cambió la forma de los padres y apoderados de postular a los establecimientos subvencionados. Ahora se hace a través de un único sistema de postulación que impide que las escuelas seleccionen a los estudiantes. Esa era la idea. Y Alejandro con su equipo están estudiando si es que acaso este nuevo sistema de admisión a las escuelas está produciendo escuelas que sean menos segregadas socialmente o no. Y para terminar, porque en realidad insisto, no quiero quitar demasiado tiempo, bueno, nosotros como centro hacemos varias cosas. Hacemos, bueno, publicaciones, o sea, tenemos nuestros proyectos de investigación y eso se expresan en publicaciones y en ponencias en congresos. También tenemos bastante participación en órganos que nutren las políticas públicas, ya sea porque estamos en mesas, consejos asesores, comités ministeriales, o porque nos piden opinión y trabajos con decisores de política pública. Y tenemos también un área fuerte de formación, que es la que más concierne a nuestra reunión de hoy. Formación en pregrado, porque bueno, todos hacemos cursos en pregrado, pero además, especialmente en posgrado, a través de tesistas, de magíster y de doctorado, que están vinculados al centro, como Soledad y como Natalia. Y tenemos diseminación, veo no demasiado exitosa con ustedes, pero la idea es que el trabajo del centro sea conocido a través, bueno, por supuesto, de la página web, de las redes sociales, de columnas de opinión, apariciones en prensa, y seminarios y documentos de divulgación.
yo lo quiero dejar hasta ahí. Ahí está nuestro sitio web, que les invito a visitar para que nos conozcan. Si luego hay preguntas sobre el centro, aquí yo quedo disponible para lo que ustedes quieran consultar. Perdón, y yo soy el director del centro, por eso que estoy acá. Se me olvidó decir eso. Andrés Bernasconi, yo soy profesor de la Facultad de Educación y dirijo el centro desde su creación. Y ahora, si nos va bien, se supone que nos debieran renovar por 5 años más, entonces supongo yo que va a haber Centro de Justicia Educacional para los próximos 5 años, y que por lo tanto van a haber oportunidades para otros tesistas de hacer sus tesis con nosotros. Muchísimas gracias por presentarnos el centro. Yo creo que se entiende muy bien la importancia de las temáticas que están investigando. Así que sí, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a dejar la palabra a Soledad y a Natalia. Entiendo que tienen una presentación ambas. Así que adelante, por favor. Gracias Claire. Gracias Andrés por haber presentado el centro. Voy a partir, quizás deberíamos presentarnos, Natalia. Ya. Para empezar. A propósito de... No como yo. Exactamente. No quise decir eso. Bueno, tú primero. Bueno, yo soy Natalia Irmas, de pregrado soy terapeuta ocupacional y actualmente estoy cursando mi último periodo, ya me quedan algunos meses nomás para terminar de salir de este programa de doctorado en educación que está en la misma facultad que el centro, y soy tesista de la línea 3 del Centro de Justicia Educacional, como vamos a explicar un poco más en detalle. ¿Sole? Sí. Mi nombre es Soledad Belis, yo soy psicóloga de formación y me defendí algo hice, ¿no? Defendí mi memoria o mi tesis en mayo de este año. Con eso me doctoré como doctorada en educación, en el mismo programa que Natalia. Eso. Leo yo primero, ¿cierto? Sí, dale nuevo. Bueno, voy a hablar un poquito más de la línea porque ambas fuimos tesistas de la línea 3. Natalia aún es tesista, yo fui tesista. Esta es una línea que, como dijo Andrés, está preocupado como de estudios culturales de la escuela y de la educación, y está como mucho más enfocado en esta cuestión como de generar nuevas metodologías y nuevas formas de hacer investigación en educación, que no quiere decir que sean como nuevas en el sentido temporal, sino como de traer diferentes teorías al campo de lo educativo. Y obviamente que uno de los focos es problematizar como supuestos sobre linealidad, representación, causalidad, que por lo general consideramos en la educación. La línea tiene varios proyectos de investigaciones, o ha hecho varios como proyectos de investigaciones en curso, y yo particularmente con mi trabajo de tesista doctoral, me involucré más directamente con Macarena García en el trabajo sobre literatura infantil y educación literaria en la escuela. Sin embargo, hay como muchas otras áreas. Hay otras tesistas que se han involucrado en estudios culturales de los algoritmos, por ejemplo, como es, que es un área o una de las líneas dentro de las sublíneas con Valentina Riveri. Y también, por ejemplo, han habido post-etnografías del diagnóstico, por ejemplo, en donde yo sé que ha estado involucrada Natalia también, relacionado con el diagnóstico que se hace en la escuela. Pero eso, es básicamente una línea de investigación que se ha preocupado de estudios culturales de la educación y un poco de revisar o mirar o reflexionar en torno a instrumentos de investigación, o sea, de evaluación que hay en la escuela actualmente, cómo funcionan los algoritmos, por ejemplo, para poder determinar vulnerabilidad. En mi línea más trabajando con cómo se usa la literatura o los libros infantiles en la escuela, etcétera. Luego Natalia les va a contar también como su propia línea de investigación dentro de esa línea. Estas son nuestras investigaciones doctorales.
La mía se llama Devenir con la lectura, una cartografía afectiva de libros, álbum, lectores y mediadores en el contexto escolar. Y fue un trabajo de campo en biblioteca, donde trabajamos analizando cómo circulaban los libros, qué libros circulaban y qué libros salían de circulación. Está muy asociado con concepciones de infancia, de inocencia, de qué es lo que los niños deben leer. Y mi tesis en particular estuvo relacionada con muerte. Entonces, con literatura infantil que trataba sobre la muerte y cómo esta literatura era recepcionada y cómo circulaba con profesores, estudiantes, apoderados, directivos, etcétera, etcétera. Dale tú, Nati. Ya, gracias, Sol. Bueno, y en mi caso, mi tesis se titula Cómo producir un diagnóstico conductual y de malestar en una escuela intercultural mapuche urbana, explorando los diagnósticos como entidades múltiples. Y básicamente lo que yo trabajo aquí es pensar o problematizar cómo la escuela, al mismo tiempo que busca dar acceso y resolver inequidades sociales, estructurales, socioeconómicas, la escuela puede generar problemas. ¿Ya? Y esto tiene por un lado como un acervo histórico de cómo las escuelas fueron parte de los procesos coloniales para poder desmantelar los conocimientos y los modos de vida de las primeras naciones. Y en ese sentido, cómo hoy por hoy, cuando dentro de las escuelas se producen diagnósticos que pueden ser de necesidad educativa especiales o no, pero relacionados con lo mental, pueden haber procesos de normalización, de homogeneización, de producir la otra edad, y de pronto no tan iniciados por problemáticas específicas de un estudiante u otro, que de hecho es algo que está en tránsito por todo este recambio que hay hacia una mirada más bien de diversidad en el aprendizaje y de diseño universal de aprendizaje, sino que puede estar motivado por otros elementos estructurales del sistema de financiamiento escolar, como puede ser la política de los vouchers u otros elementos más. Entonces, por eso a mí me viene muy bien haber trabajado dentro de esta línea, porque precisamente, como dice el nombre, es poner en suspensión la distinción en cuando uno hace análisis culturales o sociales o biológicos y decir, bueno, ¿qué pasaría si miramos todo lo que se pone en juego cuando se hace un diagnóstico en una escuela? Y no solo el diagnóstico formal, sino que también cada vez que una profesora o un asistente de aula dice, ah, mira, ese niño es raro, o mira, juntó la ensalada con el postre, eso es raro. Entonces, ir viendo qué lógicas están detrás de todos esos procesos de normalizar la conducta de los niños en la escuela. Y bueno, y esto es precisamente un poco lo que les queremos compartir, que tiene que ver con que, bueno, con Soledad hicimos una reflexión de todas las distintas cosas y asuntos en los que vimos que pudimos desarrollarnos y crecer al participar de las distintas actividades del centro, porque inicialmente una piensa, bueno, esto me puede colaborar de alguna forma a profundizar en mi temática de mi tesis, pero aquí vimos que también dentro de las distintas actividades que les vamos a mostrar de las que fuimos parte, pudimos ser parte y aprender de cómo hacer divulgación del conocimiento. Por cierto, como está en este círculo el celeste del centro, profundizar en los campos temáticos, teóricos, conceptuales y metodológicos de otras líneas, conocer qué es lo que hicieron otras y otros, y cómo esas otras insumos se utilizaban en investigaciones que se relacionaban con el concepto de justicia educacional. Entonces ya no solamente una conoce su trabajo o la de su corte, de la generación de su programa doctoral, sino que conocer las investigaciones de otras personas que hay en un centro de investigación. También pudimos recibir apoyo en financiamiento de distintas actividades de doctorado, que por lo menos en la Universidad Católica hay distintas cosas que uno tiene que cumplir para poder doctorarse, aparte de la escritura de la propia tesis. Y en eso también el CJE tuvo mucho apoyo. Por cierto, profundizar en nuestras propias tesis doctoral, hacer mucho trabajo colaborativo, porque el trabajo doctoral la verdad es que es bien solitario en términos de que es un trabajo individual, y aquí pudimos tener muchas instancias de trabajo colaborativo y en equipo. Aprender mucho de la gestión, sí, de la generación de conocimiento, por cuanto esto es un centro, entonces también era muy favorable para nosotras como también nos hacían parte de distintas actividades y también de poder organizar distintas instancias con otros miembros del centro o con otras instituciones, no necesariamente el centro. También actividades en las que pudimos fortalecer y desarrollar redes con estudiantes y académicos de otra universidad, institutos tanto en el país como fuera, y también ser parte de los procesos de mejoramiento del CJE. Así que ahí les vamos a explicar un poco más en detalle.
Soledad. Sí. Bueno, quisimos como destacar algunos eventos en los cuales se nos hizo parte como tesistas o que nos sirvieron como para poder acercarnos al centro y trabajar además nuestros como temas de interés. Y uno de los que conversamos era sobre los coloquios CJE. Los coloquios eran instancias en las cuales distintas líneas armaban temáticas e invitaban a veces gente o las propias personas de las líneas exponían acerca de temas de interés que podían cruzar varias temáticas o que podían ser como muy específicas de una línea. Y le servía bastante, hablo en pasado, pero bueno, sirven bastante los coloquios como para poder conocer, como si no lo fueran a renovar, sirven bastante los coloquios como para poder conocer acerca de los como temas de interés, que no necesariamente son específicamente aquellos que están trabajando las líneas, pero que están cruzadas de alguna manera. Y como que, no sé, pues, o sea, es como el evento del coloquio, de que hayan como diversas personas de diferentes líneas que te pueden estar interesadas o no. Era como útil también como para ver la diversidad de posibles temáticas o propuestas en donde uno se podía relacionar con las temáticas de tesis también. Sí, y además la posibilidad que tuvimos nosotras, no sé si fue en un coloquio como llamado así o en otra instancia, donde también pudimos nosotras presentar nuestros avances de investigación. Entonces, por un lado, el beneficio directo de poder recibir una retroalimentación de personas que investigan cosas distintas a las de una, porque cuando uno siempre habla con las mismas personas muy cercanas, siempre es más o menos semejante el estilo del comentario. En cambio, en este caso, habían personas, como decía Andrés, que estaban investigando cosas muy diversas dentro del centro. Entonces, así también los comentarios o los feedback de repente te hacían ver cosas que una no veía por estar demasiado embebida en la temática. Y al mismo tiempo, también poder prepararse mejor para presentar precisamente para distintos públicos. Porque una cosa es ir a presentar a un congreso donde va a ir gente que te quiere escuchar y que probablemente conoce tu marco teórico, pero en cambio en esta instancia o en otra, donde les vamos a compartir después, las personas no necesariamente conocen todo y ahí está el desafío, cómo hago entender o cómo muestro la relevancia de lo que estoy investigando, que hace necesario que esto exista, que esta temática de investigación se lleve a cabo. Y desde ese punto de vista fue súper útil haber participado de este tipo de espacios. Bueno, y la otra, bueno, precisamente, por haber expuesto nuestras bases de tesis, acá hay algunas diapositivas que precisamente muestran o resúmenes de nuestros avances de trabajo o también de los momentos de introducción en las temáticas, precisamente para ir generando este clima como de relevancia para que gente que no necesariamente conoce específicamente lo que tú haces, sí tú puedas ir y compartiendo por qué es importante investigar lo que tú estás investigando. Y eso ayuda mucho para luego, que lo hemos podido comenzar a ver, cuando uno quiere ir a espacios sociales, no académicos, y precisamente mostrar por qué está investigando lo que está investigando, y poder generar alianzas también, para seguir ramas más específicas que también pueden ser de interés para esos grupos. Voy a pasar a la otra. Dale, Sol. Sí, yo creo que un momento que fue importante para Natalia y para mí fue que la línea desarrolló o propuso una escuela de verano para estudiantes de posgrado en el verano del 2020. Fue antes, ¿cierto? Sí, justo antes de Sí, la pandemia, entre el estallido social y la pandemia. fue en físico. Sí, fue presencial. Y ahí se nos invitó como a organizar una parte de esa escuela de verano. Y creo que eso también en el sentido de entender nos ayudó harto porque esta no es la única instancia en la que se nos invitaba como a coordinar y organizar un evento académico. Y creo que eso también es re bueno para la formación doctoral, como que no solamente estemos en la producción científica, sino que además el hecho de tener que ayudar en la organización de, no sé, esto no era un congreso, pero sí gente tenía que hablar, teníamos que contactar personas, teníamos que armar actividades. Eso fue muy valioso para nosotras. Bueno, esto, no sé si recuerdan que Soledad le hablaba de que uno de los trabajos que se hizo en la línea fue trabajar con post-etnografías de los diagnósticos en la escuela y que tenía que ver con ir a la escuela y aplicar esta metodología que es de la producción etnográfica, que es estar por mucho tiempo dentro de una escuela como bebiéndose de lo que pasaba,
pero tiene que ver con seguir conceptos, así como no seguir específicamente a niños de cierta edad o de cierto género o cierta actividad de la escuela, sino que seguir conceptos. O sea, por ejemplo, el caso del concepto de diagnóstico. ¿Qué es lo que hacía necesario hablar de diagnóstico? ¿Qué permitía que existiera el diagnóstico? Que si no se hablaba de diagnóstico, había cosas que no pasaban en la escuela. Entonces, fue súper útil que en mi caso yo me pude relacionar con la línea junto con otras investigadoras más, y que mi trabajo de campo de mi tesis también pudo nutrir esta investigación, y a partir de eso se generaron distintas formas de divulgación. Entonces, por un lado se salió en prensa, por otro lado se hizo un video que se viralizó por YouTube, entonces son distintas plataformas que se están probando y están funcionando, y también poder coescribir un capítulo de libro que salió hace poquito editado. Esto también fue súper relevante, que de nuevo, la formación para ser investigador no es solamente investiga y escribe tu paper, sino que cómo poder divulgar lo que tú conociste, lo que aprendiste, mostrar la relevancia de esto y cómo esto está conectado con distintas problemáticas que habitan las distintas comunidades y la sociedad, y no solamente tu tema específico de investigación. Y al mismo tiempo poder conocer y manejar estas distintas formas de divulgación, y ya no solamente el artículo científico o la publicación como más tradicional, sino que efectivamente poder probar con estos distintos medios. Eso fue como súper positivo. Sí, otro elemento que fue súper bueno de la línea es que teníamos círculos de lectura y escritura, en donde hacíamos lectura de artículos y también escritura. Yo estuve trabajando con Macarena García en metodologías basadas en arte, que era una como de las sublíneas que había, en la cual pudimos, bueno, teníamos más gente además involucrada. Entonces también como que trabajas con los tesistas de las personas que están dentro de la línea, conoces además investigaciones que se están haciendo asociadas a la línea, que no es necesariamente la tuya, y también salen papers ahí, publicaciones. Exacto. Bueno, yo trabajé en la específica en la eugenesia, que de hecho también la coordino, y claro, esto de nuevo te permite trabajar con gente de otras facultades. Por lo menos en geogenesia tenemos personas de la Facultad de Ciencias Sociales, en torno a una temática común. Entonces tiene un poco como ese sello del CJE del trabajo inter o transdisciplinario, donde lo común ya no es desde donde tú vienes, sino que el problema que estás investigando o el fenómeno que estás problematizando. Y eso ayuda a generar como otra forma de pensar, otra forma de crear investigación, y al mismo tiempo desindividualizarse, a propósito de que el trabajo tesis en particular es muy individualizado. En este caso, el desafío de conectar y conversar con gente que tiene otros repertorios conceptuales, otros marcos teóricos y metodológicos, y poder generar esa otra habilidad para trabajar junto con esas otras personas, pero generando un fruto que satisfaga esas distintas miradas. Y también, de nuevo, de dónde publicarlo y tener todas esas conversaciones más en equipo. Creo que esta es una de las últimas cosas que les queríamos contar. Ambas fuimos parte de una visita académica a la Universidad de Melbourne, donde estuvimos trabajando una semana con un equipo de la Escuela de Educación de allá. Y además pudimos participar como en una instancia de doctorados de allá, como que nos invitaron a una reunión de estudiantes de doctorado que estaban haciendo su doctorado en esa universidad. Entonces además pudimos como comparar también experiencias doctorales, nos dimos cuenta que la católica era bastante más, no es desafiante, sino que exigente en las cosas que nos pedía para poder doctorarnos, pero aparte de eso pudimos como estar en reuniones de equipo, estar en reuniones de trabajo, tratamos de generar redes y vínculos como con, eso también como que es parte de la formación de un académico, creo yo, de una académica. Eh, como tratar de hacer lazos con equipos de investigación que están trabajando lo mismo, pero como en otro lado. Bueno, esto tiene que ver con que el CJE, siendo un centro de financiamiento con ANID, no sé cuál sea la figura ahora, tanto en el mediano plazo como a medida de que, como a fin, más o menos cercano al proceso de fin, se hace una evaluación, y en esa evaluación, como tesista, estamos súper considerados. Entonces, esto fue súper positivo porque tiene que ver con cómo uno puede hacer una devuelta de mano al centro, y en ese sentido, el centro, como habrán más o menos ya visto con lo que hemos comentado,
no es solamente un aporte específico a tu tema de tesis o la tesis por la tesis, sino que lo genial de que se abren distintas posibilidades de colaboración, de aporte, de que te entregan distintos espacios para desarrollarte como académica, y aparecen estos momentos donde la opinión de una es muy considerada y al mismo tiempo donde una puede también retribuir todo eso que el centro le aporta a una. Entonces, en estos casos eran instancias donde reunieron por distintos estamentos, se hacen esas evaluaciones, y ahí una va comentando tanto las cosas que el centro ha satisfecho, por decir así, como también desafíos que hay para el próximo periodo, o en este caso para el centro CJ 2.0. Y esto que también lo comentábamos al inicio, que en el caso de la Universidad Católica, el proceso de titulación no solamente implica la publicación de artículos, que de por sí ya es bastante desafiante, porque no es solamente no es como escribir la tesis, sino que de escribir el artículo hay un proceso con los revisores pares, con ciertos estándares de cada revista, y en ese sentido son muchos los pasos intermedios que son más allá de la sola escritura personal que uno hace del propio artículo, y que tiene que ver con la traducción al inglés, y con inglés que tiene que tener cierto perfil también para el lenguaje académico de cada revista. Y por otro lado, también es parte de todos estos requisitos de titulación asistir a congresos, que aunque no fueran un requisito, igual es totalmente recomendable, porque tiene que ver con que uno va testeando la hipótesis, o vas testeando tus argumentos y tus supuestos de cómo el trabajo de investigación va avanzando. Y en este caso, con Soledad, tuvimos la posibilidad de que el centro también nos aportara para poder cumplir con estos dos elementos, para poder asistir al congreso y también para poder hacer estos pasos intermedios como es la traducción al inglés, para poder publicar los artículos fruto de nuestras investigaciones doctorales. Así que eso, por ahora lo que teníamos preparado con Soledad. Bueno, muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado. Y por cierto que aquí seguimos entonces atentas a comentarios, preguntas, lo que estimen pertinente. Muchísimas gracias, Natalia. Soledad, muy interesante ver justamente todo lo que le puede aportar trabajar en el centro con otros investigadores, con distintas líneas de investigación. Es muy, muy interesante. Entonces, no sé ahora si alguien quiere hacer preguntas, tiene preguntas, por favor pueden abrir su micrófono, o si prefieren escribir en el chat, pueden también hacerlo por el chat. No te preocupes, Natalia. O quizás, bueno, puedo partir yo. No, hay alguien que tiene la mano levantada. Adolfo, por favor. Gracias, Claire. Bueno, primero saludar, Soledad, Natalia, muchas gracias por la presentación, y les pido disculpas por el ruido que hay en el ambiente, pero me llamó la atención y creo que enfatizaste, Natalia, respecto a lo que es la visita académica a la Universidad de Melbourne. Me gustaría saber cómo fue esa experiencia, cómo fueron las redes que pudieron realizar con estudiantes, como también con investigadores en otro contexto. Y tú dijiste algo respecto a el nivel de exigencia al cual estamos sometidos los estudiantes de doctorado. Soledad. ¿Y cómo eso te benefició en tu experiencia? ¿Cómo sacaste provecho de eso y cómo lo proyectas respecto a estas redes que pudiste realizar? Gracias. Soledad, sí. Gracias, Adolfo. Igual las dos pensamos esto, pero claro, yo lo dije. La visita a la Universidad de Melbourne fue buena, fue muy buena en el sentido de que pudimos, o sea, trabajar una semana con otro equipo de investigación. Yo creo que fue una muy buena experiencia. Nos sentábamos a reflexionar, hicimos lectura de artículos, hicimos un pequeño grupo de estudio,
generamos contacto, por ejemplo, con investigadores de allá. Yo, o sea, después hubo un llamado como para escribir un libro y yo no pude participar, pero ayudé a distribuir la convocatoria, que era acerca de ser antinegro en América Latina y sobre racismo en la escuela. Entonces, en ese sentido, como a nivel, yo diría, teórico, académico, fue muy, muy bueno. Hubieron como conexiones claras, por ejemplo, luego para la escuela de verano invitamos a una de las estudiantes postdoctorales que estaba en la Universidad de Melbourne en ese momento, de hecho ella fue una de mis ponencias y me dio muy buen feedback, porque trabajamos la misma temática, que era literatura y lectura en general. Y luego a ella la invitamos para que fuera como una de las profesoras expositoras en la escuela de verano. Entonces hubieron conexiones como directas y súper claras acerca de colaboración internacional a partir de esa visita. Lo que yo comentaba acerca de la exigencia es que nos invitaron a esta reunión con otros tesistas de doctorado y ellos tenían muchas menos exigencias que nosotros para graduarnos. Entonces nos sorprendió un poco eso. A nosotros nos pedían 3 publicaciones con diferente nivel de, no tienen que estar publicadas en ese momento, pero además exposición a congreso y otros hitos que ellos no estaban sujetos a eso. De hecho, les sorprendía como la cantidad de cosas que teníamos que hacer para poder graduarnos. Entonces conversamos un poco sobre eso también, sobre qué implicaba estudiar en un doctorado acá o allá. Claramente ellos pensaban que tenían como menos exigencias que nosotros, pero supongo que eso depende, claro, de las escuelas. Sí, eso, no sé si... Es que queremos que se vayan, dice Andrés. No queremos, no queremos que se vayan, claro. Que nos quedemos siempre ahí. Les ponemos hartos palitos en la rueda. Lo que quiero decir es que quizás las exigencias que tiene la escuela, en particular del doctorado, fueron mucho más posibles de llevar con apoyo de, en mi caso, del CJE, de mi participación en el CJE. Fue más fácil y menos solitario. Sí, sí, ¿no? Y lo otro, la posibilidad de poder armar redes también propias. O sea, por ejemplo, habían estas reuniones con estudiantes de doctorado o con distintos grupos de investigación, pero ya desde antes de viajar teníamos coordinado con qué grupos nos interesaría poder tener reuniones entre los distintos equipos y ahí nos preguntaban a nosotras de con quiénes nos gustaría juntarnos y también te permitían y no había ningún problema si, por ejemplo, había una profesora en específico que solamente a ti te interesa y tú vas y te puedes juntar con ella. Y, por ejemplo, en mi caso pasó que me junté con una profesora que investigaba con temas de salud en Nueva Zelanda y de hecho que ella conocía a otra autora que es muy conocida en el ámbito como más de colonial, que es de donde yo trabajo en salud mental, y armamos el nexo y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, fue la visita junto con el carácter que el CJL dio a la visita, que precisamente permitió de que pudiese ser tan fructífera para todas las partes que participamos. Entonces, ese mismo carácter como permanente que ha tenido el CJE, yo creo que es lo que ha permitido que nos haya apoyado desde tantos flancos diversos para nosotros llevar adelante nuestro proceso doctoral. Muchas gracias, sí, por su respuesta, muy, muy interesante. Si alguien más quiere hacer una pregunta, porque la batería de Natalia va a acabar pronto también. Hay que aprovechar su tiempo. La batería del computador, porque la batería de Natalia no se acaba nunca. Bueno, yo quería preguntarles un poquito más sobre sus tesis, porque me llamó mucho la atención las temáticas que estaban trabajando. Entonces, como me gustaría saber un poquito más de las conclusiones de sus investigaciones en grandes líneas, porque me imagino que resumir una tesis en pocos minutos es complicado, pero quizás nos pueden contar un poquito más sobre los resultados de sus investigaciones. Ya, parto yo por asunto de batería. Ya, dos grandes cosas. La primera,
de que las grandes narrativas que habitan los espacios de excelencia sobre salud mental de niños indigenizados, lo que clásicamente se hace como investigación en salud mental de niños de pueblo originario. Las narrativas de excelencia lo que hacen básicamente es instalar los modelos occidentales sobre qué se entiende por salud, enfermedad y atención en salud mental, y aun cuando entonces dan acceso y buscan que estos otros pueblos se interioricen de los programas y tengan mayor acceso, y en ese sentido disminuir la brecha diagnóstica, el problema que hay es de que invisibilizan de que esos pueblos y esos grupos tienen conocimientos para abordar esos elementos. Entonces se asume a priori de que ellos no tienen un sistema propio suficiente para abordar lo que nosotros llamamos salud mental, y entonces en ese asumir que el otro no tiene y que lo que yo tengo como conocimiento de salud mental es mejor que lo que el otro tiene, es donde se vuelven a instalar procesos coloniales, pero específicamente ahora en salud mental y a través de las escuelas cuando diagnostican en salud mental. Y lo segundo tendría que ver con que los diagnósticos no solamente obedecen a una representación de lo que le ocurre a una mente o a una conducta de un niño, aun cuando se ya tiene un problema porque está ampliamente problematizado por la normalización de la conducta que hay, sino que además los diagnósticos están altamente afectados por toda la institucionalidad y el sistema de financiamiento escolar que lleva a que los colegios necesiten producir diagnósticos para financiar y sostener los sistemas educativos más que para apoyar los procesos pedagógicos de cada estudiante. Y eso es una frase, por ejemplo, que me dijo una profesora donde me decía, yo no necesito el diagnóstico. Yo mirando a cada estudiante, yo ya sé lo que necesita. Entonces el diagnóstico en realidad parece no obedecer y no ser útil para que los profesores tomen decisiones, para el equipo de integración escolar tome decisiones, sino que para hacer funcionar el sistema administrativo y económico que sustenta la posibilidad de los equipos especiales de poder atender a los niños. Entonces ahí problematizar cómo estos elementos que vamos adhiriendo a la identidad individuales, que tiene que ver con el niño que tiene TEA o el niño que tiene Asperger o el niño que tiene síndrome de Down, de poder desencializar, desconectar esos dos elementos, de ver que el diagnóstico es algo situacional, y entonces que luego cuando cada profesional o cada profesor se encuentra con un niño que se dice que trae un diagnóstico, poder ponerlo mucho más en perspectiva de una identidad mucho más esencializada, que es lo que se entiende hoy por hoy, en ese sentido. Ese sería el gran resumen. Muchas gracias, sí, no, muy bien resumido. Gracias, sí. Y Soledad, quizás tus conclusiones. Yo soy más desordenada que la Natalia, pero puedo hablar de dos cosas quizás. Uno es que aprendí o tal vez produje acerca de cómo los niños eran humanizados a través de la lectura, es decir, cómo ser lector es convertirse en un humano y cómo el ser no lector era estar deshumanizado al interior de los colegios. Entonces hay ensamblajes humanizantes que básicamente tratan de que los niños se conviertan en lectores bajo los parámetros de la escuela. Y esta conversión en lectores o producción de lectores tiene una larga historia en la que están involucradas fuerzas súper grandes, la UNESCO, CERLARC, y que luego bajan al plan iberoamericano y limita, que es el plan que generó todos los planes de lectura después, políticas públicas. Entonces hay como un gran mapeo de fuerzas que están involucradas en cómo pensamos que los niños tienen que leer y cómo consideramos humano aquel que es lector, esta relación humanidad y lectura. Y yo diría así como grandes, en ese sentido como esta gran fuerza. ¿Y qué pasa con los niños que son considerados no lectores? Que son un poco expulsados de esta maquinaria al interior de la escuela, y qué consideramos no lector. Entonces, una crítica un poco a esta idea bien también colonial acerca de que la lectura es lineal, que la lectura es la lectura del texto, que el lector es aquel que puede extraer significado de un texto y utilizarlo para convertirse en un mejor ciudadano o convertirse en un individuo más productivo. Y dentro de esto, como mirando un poco la micropolítica de la biblioteca y un poco de la escuela, hicimos un artículo con Macarena García acerca de cómo los adultos tenemos mucho miedo de mostrarle a los niños cosas que pensamos que los pueden dañar. Entonces, como hay una política afectiva de ciertos afectos que pueden estar dando vueltas dentro de la escuela, en general estos son positivos, son protectores, están súper relacionados con nutrir a los niños y no desafiarlos, muy relacionados con que el cuidado implica no
no mostrarles cosas que que nosotros pensamos como adultos que les pueden dañar, entre comillas, y por qué, a razón de esta especie de mediación que está asociada a la mediación de la lectura, hay temáticas que no son posibles de conversar y que no son posibles de hablar al interior de la escuela con niños. Y esas temáticas quedan relegadas o quedan fuera del terreno de la infancia y básicamente no se hablan o no se dicen. Yo diría que esas como dos grandes cosas que pudieron salir de la tesis. Es más largo, pero bueno. Muchas gracias, sí. No, yo creo que son temáticas que son muy interesantes. Yo creo que, bueno, es bueno saber que hay gente que está investigando justamente estas temáticas. Acá tenemos una pregunta justamente. ¿De qué forma se podría entregar este aprendizaje para generar un impacto concreto dentro de las aulas chilenas? Pregunta de Javiera. Ya, voy a comentar un rapidito. Yo creo que en distintos aspectos, porque para que algo pase dentro del aula no depende, primero depende de quienes habitan las aulas, pero no solo de quienes habitan las aulas. Y por eso, por ejemplo, en el CJ es tan importante la investigación que hace la línea 6 de políticas públicas, porque mucho de lo que pasa dentro del aula depende de una política pública, que puso ciertos límites, ciertas condiciones para lo que pasa en el aula. Entonces, desde allí, claro, lo importante es, por un lado, divulgar esto a nivel de ciudadanía, de sociedad civil, para que las mismas personas que participan de estos grupos puedan ir conectando estos resultados con sus propias experiencias y muchas veces en este concepto ampliarse o tomar con mucha más fuerza su posicionamiento a veces disidente respecto a la norma y poder defender en ese sentido distintas formas de sus hijos o de las mismas personas de habitar la escuela que no sean la forma homogénea, normalizada de estar en la escuela, que tenga que ver con la conducta o que tenga que ver con la experiencia de formación lectora, por ejemplo, en el caso de Soledad. Y en ese sentido también trabajar con formación de pregrado de docentes, de profesionales de la salud que trabajan en los proyectos de integración escolar y finalmente con todas aquellas carreras o disciplinas que luego se convierten también en tomadores de decisiones en política educativa, para que finalmente entonces sea no solamente un cambio administrativo de leyes que tiene que haber, por lo menos yo identifiqué varias leyes que son problemáticas en este sentido, sino que también un cambio cultural, y un cambio cultural que esté relacionado con el deber ser que cada profesión instala para las personas que aprenden a desenvolver esas profesiones. ¿Qué significa ser un profesor? ¿Cómo se ve un terapeuta ocupacional ideal? ¿Cómo se ve un kinesiólogo ideal? ¿Cómo se ve un niño ideal? Y todas esas preguntas tienen que hacerse y conversarse más explícitamente porque si no, todas esas nociones habitan lo imaginario, pero cuando no se conversan es donde empiezan a habitarse por conceptos implícitos y precisamente cuando queda implícito es cuando se convierte en algo dañino, porque no se conversa, porque no se acuerda. Y precisamente en un marco donde como país estamos transitando hacia diversificar las formas de ser y estar, y en ese sentido poder conversar y ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que queremos respecto a los temas comunes. Y la educación es un gran tema común. Muchas gracias, Natalia. Quizás Soledad, ¿quieres agregar algo? A mí me hicieron esa pregunta en mi defensa y la respondí muy mal, porque no es fácil, siempre la respondí pésimo. Y la saqué como por el lado, pero le he dado vueltas desde entonces. No es una pregunta fácil. Yo tiendo, o sea, yo puedo contar como quizá algo corto que pasó en el campo, que es que nosotros les mostramos a los profes y trabajamos con un libro que es muy terrible, un libro que se llama La Madre y la Muerte, y por el otro lado, La Partida, es un libro doble. Eh, eh, no está clasificado como libro para niños, está clasificado como libro para lectores, así le dijeron sus editores. Y es un libro complicado, es una reescritura de un cuento de Andersen sobre la madre y la muerte, que es esta madre que la muerte le lleva a su hijo y esta madre lo va a buscar y en el camino de ir a buscarlo ya va perdiendo partes de su cuerpo, en el fondo ya se va mutilando para poder alcanzar al hijo. Y le contamos esta historia a los niños, niños de segundo y tercero y niños de cuarto y quinto, con una mediadora de la lectura que se había negado absolutamente a mostrarles este libro a los niños, pero que de pronto
en el acto de leer el libro a los más grandes, se da cuenta que en realidad a los niños les gusta y les entretiene y les llama mucho la atención esta historia y decide contársela a los más chicos. Entonces uno diría que es como, oh, hubo una abertura, algo que está absolutamente prohibido, luego se permite entrar a la escuela y se conversa. Pero después nos dimos cuenta que en realidad había entrado por un lado que nosotros no habíamos pensado, y es que muchos de los niños pensaban que la madre tenía que sacrificarse por el hijo, y que por eso era un buen libro, porque el sacrificio de la madre era lo principal. Y muchas de las mediadoras y las adultas de la lectura dijeron, es por eso que este libro puede entrar en el fondo, porque habla de una madre sacrificada. Entonces uno piensa que está como desafiando ciertos aspectos y la cuestión se inmediatamente normativiza y se homogeniza para este lado por un tema sexista. Entonces yo diría que es como, no tengo tanta fe de que podamos de alguna manera tener absoluto control sobre estos procesos y qué lado por qué lado van a salir o qué cosas van a suceder cuando nos metemos en la escuela. Pero sí creo que siempre hay posibilidades, porque hubo una posibilidad de que entrara un libro, por ejemplo, aunque luego fue normalizado de una manera inesperada, pero al menos fue como una abertura. Entonces soy un poco menos optimista, pero igual creo que hay que hacerlo. Se cayó Natalia. Y parece Se que le sí. acabó la batería. Nos había avisado que su batería no iba a durar mucho más tiempo. Bueno, muchas gracias, Soledad, también por tu respuesta. No sé si alguien tiene otra pregunta para Soledad, para Andrés también. Bueno, de lo contrario, yo creo que quizás solamente agradecerles por su participación, por sus presentaciones. Siempre nos interesa ver un poquito más de lo que están haciendo nuestros estudiantes en los centros de excelencia y cómo esta experiencia justamente les aporta a su formación. Muchas gracias, Andrés, porque yo creo que es importante también poder mostrar bueno, el trabajo que están realizando también ustedes como centro. Así que les agradezco nuevamente y bueno, a todos los que participaron también con nosotros en esta charla. Y bueno, les deseo una muy buena tarde.